en Radio Trebujena para la onda local de Andalucía. Cita con la cultura de Andalucía, Iberia y la humanidad. Con el programa Aljamía. Presenta Luis de Manuela. Saludos y abrazos desde Radio Trebujena, retransmitiendo para todas las emisoras de la onda local de Andalucía. Os damos la bienvenida al programa 201 de Aljamía y que ponemos en marcha cada semana en esta sintonía. Recibid un fuerte abrazo de todo corazón de Carlos Villagrán Ríos en el control técnico y de este que os habla encantadísimo, Luis de Manuela. Hoy vamos a hablar en esta edición de nuestro espacio cultural de Alexandra Mikhailovna Kollontai, más conocida como Alexandra Kollontai, nacida en San Petersburgo el 31 de marzo de 1872 y fallecida en Moscú el 9 de marzo de 1952. Alexandra Kollontai fue una destacada revolucionaria, diplomática y política feminista marxista soviética. Alexandra Kollontai fue bolchevique desde 1915, siendo la primera mujer de la historia en estar al frente de un ministerio en el gobierno de una nación. Trabajó en pro de los derechos y libertades de las mujeres y de la modificación de los aspectos de las leyes que hacían a la mujer una subordinada al hombre, le negaban derecho al voto y la hacían ganar menos salario y trabajar en peores condiciones que los varones. Alexandra Kollontai pertenecía a una familia aristocrática rusa de origen ucraniano que anclaba sus raíces más allá del siglo XIII. Su padre era un general al servicio del zar y su madre provenía de una familia de campesinos fineses que había hecho una gran fortuna en la industria maderera. Alexandra Kollontai estuvo siempre muy unida a su padre,
quien inculcó en la joven el interés por la historia y la política desde una óptica liberal. Con su madre tendría algún que otro conflicto, sobre todo cuando mostró interés por continuar sus estudios, algo que para su madre no era apto ni necesario para una mujer. Alexandra Kollontai fue educada por un instructor particular. A los 19 años, Alexandra Kollontai conoció al que sería su marido, un estudiante de ingeniería de origen modesto que no fue aceptado por su madre. Tras afiliarse en 1896 al Partido Socialista, abandonó a su marido y su hijo para estudiar en Zúrich, Suiza, centro neurálgico de las jóvenes estudiosas afines a las ideas socialistas. Alexandra Kollontai se afilió al Partido Obrero Socialdemócrata ruso en 1899. Alexandra Kollontai participó en los acontecimientos revolucionarios de 1905 tras presenciar la matanza de obreros frente al Palacio de Invierno. Kollontai escribió entonces artículos y organizó asociaciones de trabajadoras rusas. Tuvo que exiliarse a raíz de la publicación de un artículo titulado Finlandia y el socialismo, en el que animaba a los finlandeses a sublevarse contra la ocupación rusa. Esto le dio oportunidad de viajar por toda Europa y entrar en contacto con partidos socialistas en diversos países como Alemania, Reino Unido y Francia.
Alexandra Kollontai se opuso activamente a la Primera Guerra Mundial, entonces llamada Gran Guerra, por las motivaciones imperialistas al servicio de la clase dominante que entrañaba el conflicto bélico. Por esta razón, en junio de 1915 se unió a los bolcheviques, que eran los que más consecuentemente combatían el socialpatriotismo, y viajó por diversos países haciendo campaña contra la guerra. Al desatarse los sucesos de la Revolución de Febrero en 1917, Alexandra Kollontai regresó a Rusia, donde fue elegida miembro del Comité Ejecutivo del Soviet de Petrogrado. Apoyó a Lenin en su visión de los soviets como organismos para el ejercicio del poder y la necesidad de superar la revolución burguesa con la revolución proletaria. Pocos meses antes de octubre de 1917, Alexandra Kollontai fue elegida miembro del Comité Central del partido y votó a favor de la insurrección y de la toma del Palacio de Invierno para construir así un Estado obrero.
Tras la toma del poder, Alexandra Kollontai fue elegida para el Comisariado del Pueblo para la Asistencia Pública en el primer gobierno de Lenin. Fue una de las personas que más hizo para conseguir los derechos y libertades de las mujeres y modificar aspectos de las leyes que hacían a la mujer una subordinada del hombre, le negaban derecho al voto y la hacían trabajar con menor salario y en peores condiciones que los varones. La revolución consiguió poner las bases para la igualdad real entre hombres y mujeres, liberando las relaciones familiares y las relaciones sexuales. Se aprobaron el divorcio y el aborto y se otorgaba a las mujeres beneficios sociales en forma de salarios de maternidad, guardería y hogares para los niños. Asimismo, se desarrollaron campañas de información para dar a conocer a las mujeres sus nuevos derechos. Todos estos logros se consiguieron en la primera etapa de la Unión Soviética. En 1918, Alexandra Kollontai fue una de las organizadoras del primer Congreso Panruso de Mujeres Trabajadoras. De este congreso nació el Departamento de la Mujer, un organismo dedicado a promover la participación de las mujeres en la vida pública y en proyectos sociales y, de manera muy especial, la lucha contra el analfabetismo. El Departamento de la Mujer tenía su propia revista llamada Mujer Comunista y Kollontai era parte de su consejo editorial. Todo este esfuerzo consiguió poner las bases para el surgimiento de la mujer nueva en toda Rusia.
En 1921, Alexandra Kollontai se puso del lado de la oposición obrera, una corriente del Partido Comunista nacida en el entorno de los sindicatos. Esta corriente tenía como consignas entregar la dirección de la economía a un congreso de productores, que los sindicatos establecieran la dirección de las empresas y fábricas y que los trabajadores eligieran a los principales administradores. El 10º Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética ordenó disolver este grupo en 1921, una decisión que, por cierto, fue apelada inútilmente ante la Internacional Comunista. Tras el fracaso de la oposición obrera, Alexandra Kollontai quedó marginada y perdió gran parte de su influencia política. En 1922 pasó al servicio diplomático, siendo una de las primeras mujeres de la historia en ocupar cargos diplomáticos importantes. Kollontai fue enviada inicialmente como consejera a la misión comercial soviética en Noruega, y cuando Noruega y la URSS establecieron relaciones diplomáticas oficiales en 1924, Kollontai fue colocada a la cabeza de la legación soviética, primero como encargada de negocios y poco después como ministra plenipotenciaria.
El 17 de septiembre de 1926, Alexandra Kollontai fue nombrada ministra plenipotenciaria de la Unión Soviética en México. La embajadora Kollontai entabló amistad en el país azteca con el pintor David Alfaro Siqueiros, Graciela Amador Sandoval, Frida Kahlo, Diego Rivera, Tina Modotti y otras personalidades de la vida artística y política de México. Alexandra Kollontai regresó a Noruega y finalmente en 1930 recala en Suecia, donde permaneció hasta 1945, llegando a ser nombrada embajadora en 1943, probablemente siendo la primera mujer en ocupar tal puesto en la historia de la diplomacia moderna, siendo también su imagen personal que resultaba muy valiosa como modelo de la emancipación soviética.
En Suecia, Alexandra Kollontai tuvo como médica personal y amiga a la líder feminista Ada Nilsson, con la que mantuvo después una afectuosa correspondencia, a quien incluso le encargaba los medicamentos que no podía obtener en la Unión Soviética. También formó parte de la delegación soviética en la Sociedad de Naciones hasta que la URSS fue expulsada de esta organización en diciembre de 1939. Durante la Segunda Guerra Mundial, Kollontai mantuvo activos vínculos entre la Unión Soviética y Suecia, lo cual resultó de alta importancia al permitir al gobierno soviético mantener el contacto con un país neutral donde operaban diplomáticos del eje. En contrapartida, sus casi 20 años de actividad diplomática fuera de la Unión Soviética hicieron que su influencia política en el Partido Comunista desapareciera, mientras las purgas estalinistas causaban la muerte a los veteranos de la oposición obrera y también a su propio ex esposo. Alexandra Kollontai era partidaria de una organización específica de la mujer en los partidos obreros e impulsó la modificación de las leyes que establecían la subordinación de la mujer al varón, defendió el derecho femenino al voto y la premisa de a igual trabajo, igual salario de las mujeres en las mismas condiciones que los hombres. Luchó por el derecho al divorcio, la creación de guarderías y hogares para menores y la protección de la maternidad. En Orígenes de la familia, Alexandra Kollontai señaló que en la sociedad comunista la igualdad, el reconocimiento recíproco de los derechos y la comprensión fraternal debían constituir los principios fundamentales de las relaciones entre mujeres y hombres.
Alexandra Kollontai trató el tema de la liberación sexual femenina en dos de sus obras, La nueva mujer y El amor en la sociedad comunista. Para ella, la mujer nueva se caracterizaría por exigencias propias, afirmando su personalidad y protestando por la servidumbre de la mujer dentro del Estado y de la familia, y luchando por sus derechos, dejando de ser el complemento del esposo. Según Alexandra Kollontai, el matrimonio que convertía a la esposa en una propiedad más del marido sería sustituido por la unión libre entre sexos basada en el verdadero y puro amor y no en lazos contractuales. En las relaciones sexuales, la mujer nueva propugnada por Alexandra Kollontai no renunciaría a su naturaleza femenina ni al placer de la carne y elegiría libremente al hombre que quisiese como padre de su descendencia. Sobre la prostitución, la feminista y revolucionaria rusa consideró que se trata de una experiencia insatisfactoria tanto para el hombre, que comprando las caricias de una mujer nunca experimentará el verdadero éxtasis erótico, como para la prostituta, que nunca alcanzará plenitud y armonía vendiendo su cuerpo. El crecimiento del movimiento feminista en la década de los 70 estimuló un nuevo interés por la vida y los escritos de Alexandra Kollontai en todo el mundo. Posteriormente se publicó una serie de libros y folletos de Kollontai y sobre ellos incluidas biografías completas de varias historiadoras. En 1982 se realizó la película Amor Rojo, basada en una novela corta de la propia Kollontai. Asimismo, la feminista y revolucionaria rusa fue el tema de la película para televisión de 1994, Una ola de pasión, la vida de Alexandra Kollontai.
Por otra parte, Greta Garbo interpretó a una diplomática soviética de la década de 1930 con opiniones poco convencionales sobre la sexualidad, probablemente inspiradas en Kollontai en la película Ninotchka de 1939. Y hace 7 años, en 2017, 4 cantautores catalanes crearon el grupo Les Kollontai para participar en el festival Barna Sans, coincidiendo con el centenario de la Revolución de Octubre. Muy pronto se editaron en el Estado español las obras de Alexandra Kollontai, como sucedió en 1928 con La bolchevique enamorada y en 1930 con La juventud y la moral sexual. Con la instauración de la Segunda República y el auge de las organizaciones revolucionarias y feministas, estas divulgaron la lucha de Alexandra Kollontai por la emancipación de las mujeres, publicando varios de sus títulos. Varios de los títulos de Alexandra Kollontai que se publicaron en la península ibérica fueron los siguientes. En 1931, La mujer nueva y la moral sexual. En 1937, El comunismo y la familia y El amor y la moral sexual. Desde inicios del siglo XXI, con la extensión de los estudios feministas, han sido numerosas las reediciones de la obra de Alexandra Kollontai.
Durante la dictadura franquista se enterró el recuerdo de Alexandra Kollontai. Nada más morir Franco, comenzaron a reeditarse las obras de la feminista y revolucionaria rusa que interesaron a una sociedad altamente politizada, en la que irrumpió el movimiento feminista que sintió en ella a una precursora. Ese mismo año de 1975 se publicaron 2 obras suyas y 4 en 1976. Bien, andaluzas, andaluces, hasta aquí el programa número 201 de Aljamía, que se ha consagrado a la destacada revolucionaria, diplomática y política feminista marxista soviética Alexandra Kollontai. Recibid un fuerte abrazo de este que os habló encantado, Luis de Manuela, y otro desde la pecera en el control técnico de mi buen amigo Carlos Villagrán Ríos. Desde Radio Trebujena, saludos y abrazos para toda Andalucía y para todos los pueblos que luchan, valga la redundancia, por el feminismo y la revolución. Consume local. Apoya a tus vecinas y vecinos.
Siéntete como en casa. Si crece el comercio de tus vecinos, creces con ellos. Es un mensaje de la Onda Local de Andalucía. Onda Local de Andalucía.